Encontramos en el capítulo 7 y vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Con el tema en esta noche, los ángeles y la ira de Dios. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, o sea, el este, ¿verdad?, el oriente, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En el capítulo 6, que terminamos la semana pasada, pudimos estudiar ya los primeros 6 sellos, que el Señor Jesucristo, recordamos que los sellos eran como un pergamino, que el Padre, en el capítulo 5 de Apocalipsis lo entregamos, se los entregó a Jesucristo. Antiguamente todo se escribía como en un pergamino, y entonces tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sellos. Entonces Cristo abre el primer sello, y lo único que se ve es el caballo blanco, el segundo sello, el caballo que sigue, y así los 4 sellos, los 5 sellos, el 6º sello, y ya estamos a punto de abrir el 7º sello, donde al abrir el 7º sello, se abre totalmente el librito de Apocalipsis 5, y en el 7º sello se encuentran las 7 trompetas, y en la 7ª trompeta se encuentran las 7 copas. Y yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario de teología y me ponían un mapa de Apocalipsis y me ponían los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, y ponían los 7 sellos. Primero van a ser al principio de la tribulación, después siguen las 7 trompetas y después las 7 copas, o sea, cubriendo los 7 años de la 70ª semana de Daniel, o lo que comúnmente se llama como tribulación, sellos, trompetas y copas, ¿verdad?, de una forma equivocada. Si ponemos nosotros así, de una forma, en un diagrama, el Apocalipsis en esta semana de los 7 años, los 7 sellos cubren toda la semana totalmente. Porque ya vimos que el 6º sello es la ira de Dios, días o meses antes de que venga Jesucristo. Entonces, dentro de estos sellos, ¿verdad?, aquí están las trompetas ya en Apocalipsis y las copas también. Entonces, todos los 7 sellos cubren las 7 semanas, los 7 años de la semana 70ª de Daniel. Entonces, estos juicios que revelan las cosas tan tremendas que caerán sobre el mundo muy pronto, se cumplieron y se estarán cumpliendo en los sellos. Será un tiempo, dice la Biblia, como lo hemos estudiado, de desastres inimaginables, de terror sin precedentes y de sufrimientos indescriptibles. El 6º sello que estudiamos al último, que contiene el día del Señor o el día de la ira, será exactamente la señal para el arrebatamiento de la iglesia. Vimos nosotros que en cuanto el 6º sello aparezca, como lo vimos la clase pasada, las perturbaciones cósmicas, en el momento en que la ira de Dios comience a ser derramada sobre el mundo, el mismo día, el mismito día que comience la ira, Dios saca a su iglesia, porque Dios no nos ha puesto para la ira. Ahorita lo vamos a continuar examinando. Este capítulo 7, que vamos al principio a estudiar en esta noche, es como un paréntesis entre el 6º y el 7º sello, y constituye una respuesta enfática a la pregunta con la que terminó el capítulo 6. Veamos en Apocalipsis 6, versículo 17, cómo termina este capítulo o el 6º sello. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La pregunta en realidad se está haciendo es: ¿podrá alguien ser salvo después de que Dios derrame su ira sobre los habitantes de la tierra?
¿Será alguien salvo o habrá personas salvadas después del arrebatamiento o del rapto de la iglesia? La Biblia claramente indica que sí habrá personas salvadas durante el tiempo de la tribulación y también durante el tiempo de la gran tribulación, y que van a existir personas cuando Cristo regrese a instaurar su reino en el mundo, miles de seres humanos que sobrevivieron a la tribulación, a la ira de Dios, y que ellos no escucharon nunca de Cristo ni el Evangelio, y van a entrar al reino milenial. Y los cristianos que entran al reino milenial, iremos a buscarlos, lo vamos a ver esta noche con detenimiento, los vamos a ir a buscar a las montañas de donde se encuentren y los vamos a traer a la ciudad de Jerusalén para que escuchen el mensaje de Jesucristo. Esto es maravilloso e interesantísimo. Entonces la Biblia claramente dice, ¿verdad?, que sí va a haber personas salvas durante la tribulación, como lo vamos a ir demostrando y lo vamos a ver en este capítulo, pero una vez que se inicie el derramamiento de la ira de Dios, será demasiado tarde. Miren, por ejemplo, en Apocalipsis 9, versículo 20 y 21, que la mayor parte de la humanidad, encontrándose ya casi, ¿verdad?, en las trompetas, en la sexta trompeta, dice la Biblia, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, con todas las plagas tremendas de las trompetas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron, por segunda vez se repite, no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Esto nos habla claramente lo que ya el apóstol Pablo había expuesto en Romanos 1, que llega un momento en la que el ser humano se acerca a la barranca, a su autodestrucción, al precipicio, donde cayéndote ya no hay salvación, y Dios, cuando vas por acá, te dice, por favor, ya te dije que tú puedes cambiar de vida y ya no ser homosexual, y te puedo ayudar a ser una persona normal. Por favor, deja de robar, por favor, deja de fornicar, por favor, deja de vivir en pecado. Dios habla a las personas antes que lleguen a la barranca. Pero de acuerdo a este versículo y a otros anteriores en toda la Biblia, llega un momento en que el ser humano rechaza tanto la voz de Dios y rechaza tanto la voz de Dios que el ser humano se endurece. En ese momento la conciencia se apaga. Hay una palabra que se usa y es cauterizar. Se cauteriza la conciencia, dice segunda de Pedro. En otras palabras, calientan tanto su conciencia que la sellan con su terquedad, con su obstinación, y ya no queda absolutamente nada que hacer de parte de Dios. Esto lo explica en Juan capítulo 3, Cristo cuando dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, Dios ya sabe que hay seres humanos, tal vez en esta iglesia y tal vez en otros lados donde nos están viendo por la televisión, que están oyendo el mensaje y que ya están condenados. Aun cuando tú vengas a la iglesia y tomes estudio de la palabra de Dios y te digas cristiano, eres una persona que estás condenado. Solo Dios sabe quiénes son, porque has resistido a hacer la voluntad de Dios. Porque son los que vendrán a Cristo en Mateo 7 y le dirán, Señor, Señor, hablamos lenguas, hicimos milagros, echamos demonios, y Cristo les dirá, nunca los conocí, hacedores de maldad. Nunca hicieron mi voluntad. En Juan 10 dice la Biblia que Cristo conoce a sus ovejas. Y en 2 Timoteo dice, el que ama a Dios, aléjese de iniquidad, porque Dios conoce a su pueblo. Entonces, Dios conoce perfectamente bien que hay personas que hagan lo que hagan y pase lo que les pase, no se van a arrepentir. Ahora, vamos a ver rápidamente que los creyentes vamos a ser sacados en el arrebatamiento o el rapto, como se le conoce comúnmente, y protegidos por Dios, y la Biblia
lo dice claramente. El cristiano va a pasar la tribulación. Por favor, síganme con mucho cuidado. La Biblia no contiene un solo versículo que diga que nos va a salvar Dios de la tribulación, ni de la gran tribulación. Va a ser acortada la tribulación para que podamos ser sacados del día de la ira. La Biblia dice claramente, vamos a ver más de 3 pasajes, y en boca de 2 testigos quepa todo, que Dios nos libra de la ira. ¿Cuándo comienza la ira? En el 6º sello, como ya lo hemos estudiado. Veamos primero Romanos 5, Romanos 5:9. La Biblia es tan clara que tenemos que creer solo lo que dice la Biblia. Y si alguien nos enseña otra cosa que la Biblia no enseña, pues tenemos que dudar de esta enseñanza. Dice Romanos 5, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Esta palabra ira es la palabra griega orge, que siempre se relaciona con el volcamiento o con el juicio de Dios más severo y más extremo. Segundo pasaje, Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Cristo nos libra de la ira. Dice Romanos, siendo justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. En segundo lugar, dice Pablo a Tesalónica, nos libra Jesucristo de la ira venidera. ¿Cuál es esta ira venidera? El día de la ira, que aparece ¿cuándo? En el 6º sello del libro de Apocalipsis. Primera de Tesalonicenses 5. En esta misma carta, por segunda vez, versículo 9, el apóstol Pablo repite lo mismo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Ya van 3 veces que leemos claramente que Dios nos va a salvar de la ira, que nos va a librar de la ira y que no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Malaquías. Ese libro que está antes de Mateo, para que no te vayas hasta el Génesis. Y más rápido que lo encuentres. Mateo, antes de Mateo está Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. Miren ustedes la promesa, antes de que acabe el Antiguo Testamento, de Dios a su pueblo. Y lo vamos a examinar con lupa, porque es profundo, precioso, interesante y muy significativo. Malaquías capítulo 3, versículo 16 en adelante. Y dice así, entonces los que temían a Jehová, hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán mi especial tesoro, ha dicho Jehová, ¿cuándo? En el día en que yo actúe. En el día en que yo actúe. ¿Cómo sabemos que este día, cuando va a actuar Dios, va a ser el día que estamos estudiando, que es el 6º sello o el día de la ira? Vamos a seguir leyendo. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Ahí vemos ya, sin lugar a dudas, inequívocamente, que este día del cual se está hablando es el día de Jehová, o el día del Señor, o el día de la ira. Viene como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada.
versículos 5 y 6. He aquí yo envío al profeta Elías antes que venga, aquí está otra vez, el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Vamos rápidamente a examinar este pasaje. En el versículo 16, la Biblia dice que hay un libro entre todos los que se abrieron en Apocalipsis 20. Dios tiene muchos libros. El libro de la vida, el libro del Cordero de la vida, el libro de la memoria, etcétera, etcétera. Aquí es el libro de la memoria y aquí están comenzando a ser escritos los nombres solo de dos tipos de personas. Los que temen a Dios y los que piensan en Dios. En Romanos 8, 4 al 6 dice la Biblia, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. O sea, un cristiano es una persona que se caracteriza porque en su mente, aquí adentro, donde se libra el campo de batalla, es una persona dominada por los pensamientos de Dios. Es una persona que lee la Biblia, es una persona que memoriza la Biblia, es una persona que medita la Biblia, reflexiona en la Biblia, pondera en la Biblia, día y noche está la Biblia en su corazón y la guarda en su vida, la guarda en su corazón. Es una persona que por tener la Biblia y los pensamientos de la Biblia de Dios en su mente, es una persona que se llama en Romanos 12:2, renovada en su entendimiento. Entonces, estas personas renovadas en su entendimiento, es lógico que tengan el temor de Dios en su corazón. ¿Qué es el temor de Dios? Hace unos momentos comentábamos que la evidencia más grande de tener fe, la evidencia, la manifestación más grande de tener fe es el temor de Dios en el corazón. Tú no puedes demostrar de una forma más absoluta y más radical que tienes fe que teniendo el temor de Dios en tu corazón. Cuando una persona tiene el temor de Dios en su corazón, no hace cosas a escondidas ni cuando está solo, porque tiene el temor de Dios y porque teme a Dios. Cuando está con su novia, no se sobrepasa con la novia porque teme a Dios y sabe que le va a ir como en feria. Cuando ve una película, le cambia de canal porque tiene el temor de Dios en su corazón. Entra una película y ve una cosa, se sale mejor del cine porque tiene el temor de Dios en su corazón. Oye conversaciones, oye cosas, mejor me voy y me echo a correr porque tengo el temor de Dios en mi corazón. No hay manifestación más grande de que uno tiene fe que el temor de Dios en el corazón. Y dice la Biblia que con el temor de Dios vivirá el hombre confiado. Remuneración, honra y gloria a las personas que son humildes y que tienen el temor de Dios en su corazón. Ahora, en el versículo 17, dice la Biblia que estas personas son un tesoro especial para Dios. Y cuando Él actúe, ellos van a ser perdonados. ¿Perdonados de qué? Perdonados de la ira. Perdonados de que no se queden en el mundo a sufrir lo que el mundo va a sufrir. Entonces dice el versículo 18 que nos vamos a volver y vamos a discernir la diferencia. Esas personas que piensan en Dios y que tienen el temor de Dios son personas con un elevado discernimiento espiritual. ¿Qué significa discernir? Distinguir entre el bien y entre el mal, entre el justo y entre el malo, entre lo blanco y lo negro, entre la verdad y entre el error, entre el espíritu falso y el espíritu verdadero. Estas personas tienen esta capacidad que el Espíritu Santo les otorga a los que tienen temor de Dios y los pensamientos de Dios en su corazón. Y es interesante que antes que venga este día, lo vimos en el capítulo 4, Malaquías, versículos 5 y 6, antes que venga este día, o sea, antes del sexto sello, Dios va a dar una oportunidad universal. Y todas las personas en el mundo, y nos encontramos, amados santos de Dios, y los que nos ven por la televisión, nos encontramos en el tiempo en el cual nosotros estamos teniendo tal vez una oportunidad inimaginable de volver otra vez a restaurar la familia.
Dios quiere restaurar tu familia, quiere restaurar mi familia, solamente necesitamos buscarle a Él y tener su temor en nuestro corazón. Y el tarde o temprano a ese hijo, a esa hija, Dios los va a traer. Y tal vez muchos de nosotros muramos y no veamos con nuestros ojos que tal o tal hija se convirtió, pero aún después de tu muerte, Dios no dejará de trabajar en sus vidas. Cuando Dios destruyó al mundo con un diluvio, preservó a una sola familia, a Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 personas en total. Cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, salvó a una familia, a Lot y a su familia. Cuando Dios destruyó Jericó, salvó a Rahab y a la familia de Rahab. Cuando destruyó a Egipto, salvó a todas las familias que estaban cubiertas con la sangre. Cuando juzgó Jerusalén, Ezequiel capítulo 9, solamente salvó a los que gemían por causa de las abominaciones que se hacían en Jerusalén. Y cuando Cristo venga, también vamos a ver que va a haber personas que serán preservadas de los juicios de la ira, y como les dije anteriormente, que estarán vivas cuando Cristo regrese para entrar al reino milenial. Vamos a ver estas verdades, en tercer lugar, en Isaías capítulo 2. Y después vamos a ir a Miqueas. En Isaías capítulo 2, me encanta este versículo tan precioso, tan profundo, tan esperanzador. Dice Isaías 2, del 2 al 4, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de Jehová, de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán, vamos a ver en primer lugar con detenimiento, para que las naciones corran hacia donde está Dios, es porque las naciones anteriormente ya fueron juzgadas. Porque en Mateo 25 dice la idea que cuando Cristo venga, juntará a las naciones y apartará a los cabritos y a las ovejas. Y les dirá uno, benditos de mi Padre, entrar al reino preparado desde la fundación del mundo, y a los otros les dirá, alejaos malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después de este juicio de las naciones, cuando Dios establezca su trono en Jerusalén y Cristo se siente en Jerusalén a juzgar, van a haber otra vez naciones. Y lo confirma Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Que las naciones tendrán como un río y comerán de un fruto, ¿verdad? Que las mantendrá con sanidad, etcétera, etcétera, del libro de la vida del Cordero que es Jesucristo. Pero cuando nosotros entendemos que va otra vez el mundo a ser dividido en naciones, ¿de qué nos habla esto? Nos habla que desde que Dios le habló a Adán y le dijo, fructificad y multiplicaos y poblad la tierra, y se rebelaron en Babel, y volvió Dios a restaurar el mundo después del diluvio con Noé y sus hijos. Noé y sus hijos comenzaron a fundar las naciones. Y encontramos en Génesis capítulo 10 que se encuentran 70 nombres. En Génesis 10 se encuentran 70 nombres. ¿Por qué? Porque en Éxodo dice que cuando entraron a Egipto, entraron 70. Y es interesante que estos 70, que se llama la tabla de las naciones, el capítulo 10, se encuentran todos los descendientes de Sem, de Jafet y de Cam. Y dice la Biblia que de los 3 hijos de Noé, cuando el arca bajó el agua, posó en los montes del Ararat, lo que es actualmente Armenia, que está casi en frontera con Rusia. Y de ahí de Armenia bajó el arca, bajaron los 3 hijos de Noé, y entonces los jafetitas, o los hijos de Jafet, se fueron hacia Italia, Alemania, Inglaterra y Rusia. Poblaron casi todos los jafetitas, se conocen como los anglosajones, casi toda Europa, parte de Asia Menor y parte de Rusia. Después Cam fueron todos los que poblaron Egipto, Etiopía, el África, y Sem, los semitas, poblaron el Medio Oriente y el Asia, que se conocen como los árabes y los judíos y los chinos
o los amarillos que se fueron un poco más allá hacia el oriente y el Asia Menor. Entonces, de estos 3 hijos se puebla todo. Y comienzan, de estas 70 naciones, surgieron casi todas las naciones como Arabia, como Rusia, los germanos, los magogitas que vienen de los escitas, que después fueron los magogitas, que fueron los godos, conquistados después por los armenios, después poblaron los etruscos, que se conocieron como los italianos, y poblaron toda la parte de Italia, después los griegos, y así el mundo comenzó a ser poblado con el propósito de fundar naciones. Ahora, ¿por qué se fundaron naciones? Porque hablaban diferente lenguaje. Porque hablaban diferente lenguaje. Y ya Sem les habla en el capítulo 10 y les dice que son naciones. Y aunque no es una nación como la conocemos nosotros, antiguamente eran ciudades-estado. ¿Y por qué se les llama naciones? Es la palabra goy en el hebreo, que se tradujo naciones. Significa porque tenían diferentes lenguajes desde la dispersión de la Torre de Babel. Entonces, el propósito de Dios es que haya grupos individuales de seres humanos en el mundo, repartidos diferentes, a quienes se les llama naciones. En el griego es la palabra etnos, que se tradujo nación, que conocemos como étnico o como los grupos étnicos. Cuando Cristo venga, habrá naciones otra vez. ¿Quiénes serán los líderes de esas naciones? Es la idea. ¿Quiénes serán? ¿Por qué crees que Dios te está entrenando? A ti, y a ti, y a mí. ¿Qué crees que es esta vida? Esta vida es el campo de entrenamiento para reinar y gobernar en la otra vida. Y Dios está preparando una liga extraordinaria de hombres célebres, de mujeres célebres, que van a ser sus futuros líderes y que fueron en esta vida calificados para que en la otra vida ocuparan las posiciones de gobierno y de autoridad. En Apocalipsis 20, versículo 4 dice, y vi tronos y se sentaron los que fueron dignos. O sea que no todos los cristianos que vayamos al cielo ocuparemos posiciones de autoridad. Y la iglesia de Jesucristo no ha entendido a esto, que esta vida es solamente la primaria. Y vean ustedes, vamos a seguir leyendo Isaías. Dice que van a correr todas las naciones hacia Jerusalén, porque ahí es donde va a estar este monte exaltado de Jehová. Versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, aquí estamos viendo un retrato, un panorama del mundo en el milenio. Aquí ya fue restaurado todo, aquí las naciones fueron juzgadas, aquí estamos hablando de la vida ya en el milenio. Y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. En la otra vida necesitaremos continuar aprendiendo. Y nunca, escuchen, jamás en la otra vida, ni en la eternidad, ni en los siglos de los siglos de los siglos delante de nosotros, nunca tendremos el conocimiento total. Porque solo Dios lo conoce todo. El día que haya un ser en el universo que lo conozca todo, ya no necesitará a Dios, porque es Dios. Subamos al monte, nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. Isaías 2:4 se encuentra grabado en Nueva York en la sede de las Naciones Unidas. Si tú vas a Nueva York y entras al edificio de las Naciones Unidas, en la mera banqueta, a la entrada, hay un versículo así en la pared grabado, Isaías 2:4, de una forma irónica. Ahora vayamos a Isaías 66. Isaías 66. Versículo 18 y 19, que nos habla del mismo tiempo cuando estaremos reinando con Cristo.
porque yo conozco tus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Vean ustedes que después de que entremos al milenio, se va a volver a establecer, como vimos anteriormente, otra Naciones Unidas, ¿verdad? Otro grupo ya gobernadas por Cristo, y se juntarán todos los representantes de cada nación en Jerusalén con el propósito de ver la gloria de Dios. Y dice el versículo 19 que Dios va a poner señal entre ellos, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria. Y publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, iremos a Jerusalén, aquí estamos, jefe, con Cristo, y nos va a decir Jesús, vayan allá cerca del Popocatépetl, vayan cerca por allá, en este lado, por allá, hay mucha vida que pasó al milenio con cuerpos no glorificados, y tráiganlos acá, quiero que me conozcan y que vean mi gloria. Y los hijos de estas personas que entren al milenio, que no entraron con cuerpos glorificados, porque nosotros ya bajamos del rapto con cuerpos glorificados y entramos al milenio con cuerpos glorificados, estas personas que no tengan cuerpos glorificados y que entran al milenio a vivir porque nunca oyeron de Dios, son los que al final del milenio, Apocalipsis 20, iniciarán la rebelión final, donde Satanás será desatado y juntará a los rebeldes y tratará de atacar el campamento de los santos, que es en Jerusalén, y será la última rebelión de Gog y Magog. Apocalipsis capítulo 20. Y finalmente vean aquí Miqueas 4, Miqueas capítulo 4, del 1 al 5. Acontecerá en los postreros tiempos, otra vez los postreros tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vean lo que Isaías dice, lo confirma Miqueas. Versículo 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Quiero que noten ustedes que en el milenio de la paz que vamos a tener y de la justicia que habrá en el mundo, en medio de todo este panorama y de todo este retrato que el Espíritu Santo nos ofrece, existen pequeños garbanzos, ¿verdad? Pequeñas manchas, como el versículo 3, juzgará entre muchos pueblos, o sea, a pesar de que estamos en el milenio, continuará el juicio contra ciertos seres humanos. En Apocalipsis 66 dice que el pecador de 100 años será maldito. En otras palabras, la maldición en el milenio no será quitada totalmente. ¿Hasta cuándo es quitada la maldición y hasta cuándo ya no va a haber ninguna rebelión? Hasta Apocalipsis capítulo 22, donde dice, y no habrá más maldición. O sea, ¿cuál maldición? Que la tierra produce espinos y que produce cardos, que las mujeres paren o tienen sus hijos con dolor, la maldad del corazón humano. En el milenio, repito, al terminar el milenio, habrá una rebelión final. O sea, que durante el milenio va a haber brotes aislados de juicios y de personas muriendo por el juicio de Dios. Porque no ha sido extirpado del todo la maldición. No es hasta que el milenio acaba y los cielos y la tierra nueva aparecen cuando ya entramos a la nueva Jerusalén. Y ahí sí dice Apocalipsis 22, no entrará cosa inmunda ahí. Ahí sí ya se acabó totalmente la maldad en el universo. Satanás, el anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego y le seguirán tus padrinos después de ellos.
Muy bien, ahora vemos entonces, ¿verdad? Después de que demostremos que sí habrá personas salvadas durante los años de la tribulación y de la gran tribulación, tanto de judíos como de gentiles, que los juicios se reanudan. Veamos a Apocalipsis 8:1. Regresamos a Apocalipsis. Los juicios se reanudarán en el séptimo sello. O sea que entre el sexto sello, que ya estudiamos, y el séptimo sello, Apocalipsis 8:1, tenemos nuestro pasaje en esta noche, Apocalipsis 7, donde vamos a estudiar en la próxima clase los 144,000 sellados y los millones de personas en el rapto de la iglesia en el cielo. Dice Apocalipsis 8:1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio como por media hora. En el séptimo sello es reanudado los juicios de Dios, que después vamos a estudiar con más detenimiento. Entonces, este séptimo sello de Apocalipsis 8:1 contiene las 7 trompetas. Y la última trompeta contiene las 7 copas, que son la segunda serie de los juicios en contra de la humanidad. Vamos pues con esta introducción a ver Apocalipsis 7, a los ángeles operando en el mundo invisible y espiritual que nuestros 5 sentidos no alcanzan a percibir, pero con los ojos de la fe lo podemos ver en esta noche en las páginas de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 1, Apocalipsis 7, que Juan vio 4 ángeles en pie. Qué interesante, que esto fue escrito hace 2000 años, cuando no se conocían los 4 ángulos de la tierra. Pero aún así vamos a ver que los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Ezequiel, ya hablaban de los 4 ángulos de la tierra. Y estos 4 ángeles estaban parados en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. O sea, estos son los 4 puntos que se conocen en la geografía cardinales. Los 4 puntos cardinales geográficos, norte, sur, este y oeste. Y aquí vemos que Dios, con su palabra creó los cielos y la tierra, con su palabra creó el sol, con su palabra creó la luna, con su palabra creó las estrellas y con su palabra sostiene toda la creación. Otra vez los celulares, los dejan aquí los de la alabanza. Pero es interesante que cuando venimos a los juicios de Dios, Él no dice, pues que caiga un rayo ahorita sobre México, que caiga esto sobre aquello, sino que ya al entrar a juzgar al mundo, ya Dios no dice que esto sea o que aquello sea, sino que usa a los ángeles. Los ángeles, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre son usados para juzgar las cosas que Dios quiere juzgar. Veamos antes esto en Isaías 11:12, como la Biblia menciona. Isaías fue escrito hace 2750 años. Muchísimos años antes de que Galileo Galilei, en el siglo XV, descubriera la redondez de la tierra. Dice Isaías 11:12, y levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ezequiel, capítulo 7, versículo 2. Tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Juan no creía que la tierra fuera plana, ni rectangular, como se creía todavía hace algunos siglos. Ustedes recordarán, los que ya tienen más de un tostón, que hay libros que de verdad que pasaban por allá y les enseñaban allá a nuestros abuelos y a nuestros padres a un Charles Atlas cargando la tierra o tortugas cargando la tierra. Porque los físicos y los astrofísicos, los matemáticos no podían entender cómo podía la tierra colgar sobre nada.
Porque eso aparentemente es en contra de la misma física y de las mismas leyes de la física. Entonces ponían la tierra, ¿verdad? Que alguien la cargaba, o que había unas tortugas, o que la tierra era rectangular, o que la tierra era plana. Y Juan hace 2000 años, cuando está hablando de los 4 ángulos de la tierra, no creía tampoco Juan, ni Ezequiel ni Isaías, lo que después, muchísimos siglos después, se descubrió, que la tierra, ¿verdad?, es no totalmente redonda, pero es de forma redonda. Ahora, ustedes saben que Isaías, en el capítulo 40, versículo 22, enséñaselo mañana a tu maestro, más de 2000 años antes de Galileo, escribió que la tierra era redonda. Isaías 40, 22 describe el círculo de la tierra. Y también se describe el círculo de la tierra 300 años antes de Isaías por el rey Salomón en Proverbios 8:31. O sea que desde hace 3000 años, Salomón en Proverbios 8:31 hablaba ya sobre el círculo que había en la tierra. La idea, ¿verdad?, es que los ángeles ejercen el control sobre la totalidad de la superficie terráquea. Absolutamente. Los ángeles, de acuerdo a la Biblia, son siervos de Dios, son seres aproximadamente, se calcula, ¿verdad?, que los ángeles son muy altos, son como de 3 metros de estatura. Nadie puede decir, ¿verdad?, exactamente cómo son. La Biblia no los describe con alas, por favor. No hay ángeles ni chiquitos, o sea, no hay angelitos. Yo he visto hermanas que traen ahí hasta collares con angelitos, ¿verdad? Es antibíblico eso, es una herejía. Porque no hay angelitos, o sea, los ángeles no nacen, no se reproducen, son la misma cantidad desde que Dios los creó. Entonces, no hay ángeles ni chiquitos, ni tampoco hay ángelas del sexo femenino, ¿verdad? Aquí nomás hay una angelita de nombre. Y ni tampoco los ángeles tienen alas. Así que cuando tú ves a un ángel con alas, ya no es ángel, es o serafín o un querubín, que son otra creación distinta de los ángeles. Por ejemplo, Satanás nunca fue un ángel, era un querubín. Y en la Biblia, ya lo estudiamos en Apocalipsis 5, los que vinieron al estudio, si no ahí está el cassette, ¿verdad? En el trono de Dios están los serafines arriba de Dios. Después, abajo de Dios están los querubines, que son el círculo más cercano. Por eso en el arca, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el arca, puso a querubines en el arca, porque son los que más cerca están del trono de Dios. Después, en el círculo que sigue están los 4 seres vivientes. Y después, en el último círculo están los ángeles. Y los ángeles son usados por Dios para ser enviados a este planeta a servirnos a nosotros, a ministrarnos sin que nosotros lo hayamos nunca, nos hayamos dado cuenta o nos imaginemos, pero estamos continuamente rodeados de ángeles y nos libran continuamente los ángeles de Dios de muchos peligros. Yo una vez tuve una cirugía hace algunos años. Y lo único que les puedo decir una cosa, y esto solo Dios sabe que estoy diciendo la verdad, volví en sí después de que te pasa la anestesia, y estaba en el quirófano todavía, y abrí los ojos, y el momento en que abrí los ojos, así vi dos manchas o 2 sombras así que subieron. Pero claramente así, no puedo ni escribir, eran como dorados, 2 cosas que subieron así totalmente. Y lo único que puedo decir es que durante la cirugía estuvieron cuidándome. No sé por qué a ti también te cuidan si eres hijo de Dios, porque dice la Biblia en el Salmo 34, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces es maravilloso. Pero vamos a ver esto de los ángeles en Apocalipsis. Vayamos al capítulo 8 y veámoslos en acción. ¿De qué forma están asociados en todo el libro de Apocalipsis con los juicios de Dios? Dice Apocalipsis 8:2. Comenzamos con ahí. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Vemos que 7 ángeles especiales se les dan a cada uno una asignación.
Cuando un ángel toque la primera trompeta, el juicio de Dios. Otro ángel toca la segunda, otro juicio de Dios. Ángeles son los encargados de anunciar que los juicios caen sobre el mundo. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esta palabra estrella se refiere a un ángel caído. Los ángeles son llamados también aster en el griego, que se tradujo estrella. Apocalipsis 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Es el séptimo ángel el que anuncia en el universo que el juicio ha terminado y que ahora viene Dios a juzgar a los habitantes de la tierra. Apocalipsis 14, versículo 15. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Capítulo 16, versículo 1. Oí una voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vean ustedes que son los ángeles los encargados de la siega, los encargados de tocar las trompetas, los encargados de detener los vientos, como lo vamos a explicar a continuación en el capítulo 7, los encargados de todo lo que Dios va a hacer en este mundo. Apocalipsis 18, versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Recordamos que Babilonia es lo que actualmente se conoce como la tierra de Irak, que es el nido más grande, de acuerdo a la Biblia, de espiritismo, astrología, magia, ocultismo, brujería, inmoralidad, violencia, asesinatos, etcétera, etcétera. En Babilonia se encuentra el nido de alacranes más grande, demoníaco, del mundo entero. Vamos al Antiguo Testamento, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 19. Y veamos lo que un solo ángel, Segunda de Reyes 19, es capaz de hacer. Versículo 35. Segunda de Reyes 19, 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Un ángel mató a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, todos eran cuerpos de muertos. Salmo 103, versículo 20. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Escuchen esto, a nosotros nunca se nos manda mandar a los ángeles. Un cristiano no puede decir: Gabriel, ven, compa. Señor, manda a tus ángeles, que no sé qué tantas cosas, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia existe esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dirigirnos al Padre. Padre Santo, ayúdame, y Él sabrá si te manda ángeles. Y Él sabrá cómo te libra, y Él sabrá qué hacer. Pero es Dios a quien obedecen, dice aquí, la voz de su precepto y de su palabra. No se nos da a nosotros una autoridad directa sobre ellas. Escuchen, ni siquiera contra Satanás y sus demonios, o los ángeles caídos. Sabemos que los ángeles caídos y los demonios también son dos criaturas diferentes. Un demonio y un ángel caído no son las mismas tipo de creación de Dios, son dos cosas distintas.
que algún día, bueno, ya en otros mensajes lo hemos explicado esto. Pero yo no le puedo decir a Satanás, Satanás, vete de mi casa. No, en el nombre de Jesús te reprendo. Demonio, salte de ahí en el nombre de Jesús. En nuestro nombre no tenemos autoridad contra Satanás. No tenemos autoridad contra Satanás para decirle, Satanás, eres un estúpido. Satanás me hace a mí los mandados y lo que el aire le hace a Juárez. Todas estas son tonterías, herejías, palabras ignorantes del pueblo de Dios, porque no conocen la palabra de Dios. Dicen Judas que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió de proferir juicio contra Satanás, el arcángel Miguel, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Así que si yo voy a reprender a Satanás o lo voy a sacar de mi casa, le voy a decir, te vas en el nombre de Jesús. Pero si no uso el nombre de Jesús y lo hago en mi nombre, se carcajea de nosotros. Entonces Dios nos prohíbe que ni siquiera hablemos mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro capítulo 2. Ni de los ángeles caídos ni de los ángeles de Dios. Dios no quiere que nosotros insultemos a Satanás, le digamos, Satanás es un baboso, es un estúpido, es un bruto, a cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Dios tiene la autoridad de hacerlo. ¿Por qué? Porque Satanás, escúcheme con mucho cuidado, Satanás aún conserva un título real. Y el título que Satanás conserva es el de príncipe. Antes era el rey de este mundo, ahora es el príncipe de este mundo. Y Cristo mismo le llamó y le otorgó y le adjudicó el título de príncipe de este mundo, que significa líder o autoridad de este mundo. Pablo le llama en 2 Corintios 4:4 el Dios de este mundo. Así que Él tiene una autoridad y dice en Romanos 13 que nos sometamos a la autoridad. Así que si yo quiero atacar a Satanás, reprender a Satanás o meterme con sus demonios, tengo que venir con la autoridad investida del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y si no haces eso, no es más que pura presunción. La palabra ángel, apúntenlo a los que les interesa, en el hebreo es malak, con K. Malak. Con M de mamá, malak, y del griego angelus, que significa tanto en el hebreo como en el griego, mensajero o enviado. Regresamos a Apocalipsis y terminamos con el versículo 2 y 3, donde vemos a estos 4 ángeles parados en el norte, otro en el sur, en el este y en el oeste. Y miren ustedes qué increíble poder tienen los ángeles. Estos 4 ángeles están impidiendo que el viento sople sobre la tierra, el mar y sobre ningún otro árbol. Esto nos habla de una increíble manifestación de poder, puesto que la circulación de la atmósfera es como un motor muy potente que obtiene, ¿verdad? La circulación de la atmósfera es como un motor que obtiene su energía del sol y al mismo tiempo del movimiento de la rotación de la Tierra. Los tremendos poderes involucrados en esta operación, ¿verdad?, son más obvios cuando son manifestados en forma de huracanes, de tifones o de tornados. Nos quedamos maravillados cuando ahorita, por ejemplo, hay un tornado ahorita, un huracán que se está acercando a las costas de Carolina del Norte, tremendo, y lo retratan con los satélites como un círculo. Así son los huracanes, que dan vuelta así, y viajan así. Este va a 240 kilómetros por hora, va contra Carolina del Norte actualmente. No sé si mañana haya azotado allá, ojalá que oren, ¿verdad?, para que no, devastadores. Y es un poder tan tremendo el que se encuentra, que lo hemos visto, desbastan ciudades enteras. Estos vientos de la tierra hacen que la vida sea posible en la tierra, a través del ciclo hidrológico, cuando transportan aguas de la tierra a los océanos, con las cuales la tierra es totalmente irrigada. Sin embargo, aquí vemos a 4 ángeles, solo a 4 ángeles, echando a andar esta poderosa maquinaria. Entonces, la Biblia nos muestra
y nos da un desplegado del poder que tienen los ángeles de Dios. Ahora, en el versículo 2 y 3, para terminar, vemos la razón por la cual un ángel, otro que sube de donde sale el sol, es el este, el oriente, con el sello del Dios vivo, clama a estos 4 ángeles y les dice, ¿verdad? Espérense, versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Vean ustedes cómo 4 ángeles enviados por Dios detienen todo lo que va a suceder, los maremotos, los tornados, los tifones, los huracanes, y se les da la orden, detengan todo, no van a hacer nada. O sea, ellos van a echar a andar esta poderosa maquinaria que ya vimos que viene a través del ciclo hidrológico naturalmente de la Tierra, por la radiación del sol y por el aumento de rotación, estos 4 ángeles, y van a detener todo absolutamente hasta que todo se para, se detiene todo en el universo, hasta que los siervos que Dios escogió sean protegidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios hace esto para mostrarnos que Él es capaz de salvarnos, de librarnos, de cuidarnos, de protegernos durante toda nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Salvador, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia, ni sida, ni peste, ni sars, ni nada en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Con tus ojos mirarás y verás mi recompensa, por cuanto en mí has puesto mi confianza, dice el Señor, yo también te libraré. Este es el Dios a quien servimos. Y el que nos deja aquí en su palabra toda esta manifestación y la capacidad que Él tiene para poder no solamente crear todo lo que creó, sino que Él sustenta y detiene y nos protege. Y vemos que los milagros y las mismas leyes físicas que existen y que están en operación son detenidas por Dios cuando se trata de nosotros, a quienes se nos llama su tesoro especial. Justificados, pues, por su gracia, cuánto más nos seremos salvos de la ira. Porque Dios no nos ha puesto para la ira, amados, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Y tú en esta noche puedes comenzar a experimentar el poder protector de Dios. Dice en Hebreos 1, del 12 al 13, que los ángeles son espíritus ministradores para los que heredan esta salvación que somos nosotros. Si pudiéramos ver de una forma sobrenatural ahorita el mundo invisible, veríamos que siempre desde que nos levantamos hasta que nos acostamos aquí en la iglesia, en las reuniones, hay millones de ángeles de Dios velando por nosotros. Y es por eso tan importante que antes de acostarnos cada noche, vayamos al cuarto de nuestros hijos, ya que estén ellos dormidos, y siempre los encomendemos y le digamos al Señor: Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hijos y te doy gracias porque lo acepto por fe, que sus ángeles, dice la Biblia, que los ángeles de los niños ven todos los días el rostro del Padre. Y cuando salimos a la carretera, Padre, te pido por tu protección y siempre estar dándole gracias a Dios por estos ángeles, que algún día los vamos a ver y que algún día, de acuerdo a la Biblia, lo vamos a ver más adelante, ellos van a recibir órdenes de nosotros. Porque dice la Biblia que vamos a juzgar a los ángeles caídos y a Satanás, 1 Corintios 6, 1 y 2, y la Biblia dice que nosotros seremos infinitamente más grandes que los ángeles en la otra vida. Ahorita ellos son más grandes en poderío, en fuerza y en sabiduría que nosotros, como lo estamos viendo, pero en la otra vida nosotros somos coherederos con Cristo. Reinaremos con Cristo. Y los ángeles son otro tipo de creación que Dios creó, pero ellos nunca fueron creados a imagen y semejanza de Dios.
A ellos, dicen en 2 de Pedro 1, que anhelan ver lo que Dios está haciendo en la Biblia con nosotros, porque ellos tampoco lo saben todo. Y que desde que escribían el Antiguo Testamento, los ángeles, dice en 2 de Pedro 1, estaban viendo cuándo esta salvación se iba a manifestar en todos nosotros. Y en Efesios 3 dice que la multiforme sabiduría de Dios es anunciada por la iglesia a los ángeles. Así que ellos, cuando se asoman a nosotros y ven lo que Dios hace con nosotros y cómo nos ama Dios a nosotros, se regocijan. Y dice la Biblia aún más que cuando un pecador se salva, y si esta noche hay alguien que acepte a Cristo, los ángeles hacen fiesta en el cielo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu revelación en tu palabra acerca del mundo invisible espiritual que nos rodea, del futuro que se acerca a este planeta y de la esperanza que has traído a nosotros en nuestro corazón. Por tanto, dice la palabra de Dios, ciñan su entendimiento y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada uno según sus obras, conducíos con temor durante todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero, entregado desde antes de la fundación del mundo sin mancha. Y habiendo purificado vuestras almas por el amor a la verdad, amaos unos a otros entrañablemente, con corazón